Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje denominado Estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. Para el sexto grado, estamos en la semana 35, día 2. Trabajamos el área de matemática. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuadernos, hoja de reuso, lápiz, lapiceros, colores, plumones, el cuaderno de trabajo de sexto grado, la ficha de recurso de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestra meta para el día de hoy es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del problema. Explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las preguntas del problema. Y por último, identificar la relación entre años, décadas y siglos. Te proponemos el siguiente problema. Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Lee las preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide responder a las preguntas ¿cuántos años vivió Ricardo Palma y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? ¿Cómo representarías los datos del problema, por qué y con qué materiales? Lo representaría a través de siglos, décadas y años, porque nos permite calcular el tiempo que ha pasado. Los materiales que usaríamos son los lapiceros, colores, cuadernos, cartulinas de colores. ¿Cómo resolverías el problema? Leyendo y sacando los datos del problema. Ahora realiza el proceso de resolución. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica, así. Para eso tenemos los datos. 7 de febrero de 1833 es el nacimiento de Ricardo Palma y el 6 de octubre de 1919 es el fallecimiento de Ricardo Palma. Tenemos la recta numérica. En 1820, 1830, 1840, como estamos observando, nuestra recta numérica está enumerado de 10 en 10. Quiere decir que vamos a ubicar el año del nacimiento de Ricardo Palma es en el año 1833. Entonces, en el punto celeste estamos ubicando aproximadamente es el año 1833, donde nació Ricardo Palma. Desde allí hasta el 6 de octubre de 1919 nos ubicamos hasta 1920. 1919 es antes de 1920. Luego ubicamos en nuestra recta numérica el año actual, 2020. En el 2020 sí ubicamos exactamente en la línea roja. Segundo, a partir del año de nacimiento de Ricardo Palma, haz marcas en la recta numérica cada 10 años, así. En este caso tenemos el 1833, año de nacimiento de Ricardo Palma,
empezaría de 1830 a 1840 y así. Si nació en el 1833, más 10 años sería 1843, más 10, 1853, más 10, 1863, más 10, 1873, más 10, 1883 y más 10, el próximo número sería 1893 y así sucesivamente. Tercero, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja la siguiente secuencia de años, tomando como referencia las marcas que hiciste en el paso anterior. Para eso vamos a recordar, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. También hacen un siglo, 100 años. Empezamos. Nacimiento de Ricardo Palma es en el año 1833. Como vamos a ir marcando de 10 en 10, 1843. Sigue 1853. Sigue 1863. Continúa 1873. 1833. 1893. 1903. 1913, 1923 y así sucesivamente. Vas completando de 10 en 10. Ahora responde, ¿cuántos años pasaron desde 1833 a 1843? Pasaron, indicamos ahí, desde 1833 a 1843 pasaron 10 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque van enumerados de 10, se están contando de 10 en 10. ¿Cuántos años pasaron ahora de 1843 a 1853? También pasaron 10 años. ¿Y por qué lo sé? Porque también va enumerando, va saltando de 10 en 10. Cuarto, elige y resuelve las operaciones que permitan dar respuesta a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Vamos a marcar qué operación vamos a tomar para solucionar dar respuesta. Hacemos una operación de una resta 1919 menos 1833 nos da 86 años. Entonces, explica por qué elegiste esta operación, porque hay que restarle la fecha que murió menos el año que nació. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Escogemos aquí qué operación vamos a realizar. 2020 menos 1833, que da 187 años. Explica por qué elegiste, porque se resta el año actual menos el año en que nació Ricardo Palma. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Ricardo Palma vivió 86 años, es decir, 8 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Entonces, desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha han transcurrido 187 años, es decir, un siglo, 8 décadas y 7 años. Ten en cuenta que dentro de algunas unidades de medida de tiempo tenemos la década que equivale a 10 años, el siglo que equivale a 10 décadas y a 100 años. Sigamos aprendiendo. Resuelve el siguiente problema. Ariana también investigó que Francisco Fierro Palas descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807 y falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha?
Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Respondemos a esta pregunta que nos pide resolver el problema. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? ¿Qué representarías o cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué y con qué materiales? Se representaría a través de siglos, décadas y años. Y también nos permite calcular cuánto tiempo han pasado. ¿Cómo resolverías el problema leyendo y sacando los datos del problema? ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? Escribimos ahí el año 1879 menos 1807. El 1879 fue la fecha en que murió y 1807 es la fecha en que nació. Entonces sacamos cuántos años vivió. 72 años. Francisco Fierro Palas vivió 72 años, es decir, 7 décadas y 2 años. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Escribimos la fecha actual, que estamos 2020, menos el año del nacimiento de Francisco Fierro, 1807. Restamos, da 213 años. La respuesta sería, ha transcurrido 213 años desde el nacimiento de Francisco Palas Fierro hasta la fecha, es decir, 2 siglos, 10 décadas y 3 años. Muy bien, ahora respondemos o desarrollamos la hoja del recurso del cuaderno de trabajo. El problema número 2, observen la línea de tiempo de la historia del Perú y comenten. Dice, calcula la duración aproximada de los periodos de la historia del Perú, desde el Lítico hasta la República. Luego respondan. Observamos la línea de tiempo 3500 antes de Cristo se dio la aparición de la escritura. 753 años antes de Cristo se dio la fundación de Roma. Eso pertenece a la Edad Antigua. Y 455 años después de Cristo, los vándalos saquean Roma. 662 en esos años se dio la Edad Media. Entonces, en la línea de tiempo observamos el periodo lítico, el periodo arcaico, formativo, desarrollos regionales, interregión, Huari, estados regionales, imperio inca, colonia virreinato y la república. Entonces la pregunta es, ¿en qué año aproximadamente se inicia el periodo formativo? Entonces el periodo formativo se inicia en el año 1800 antes de Cristo. ¿Y en qué año termina? En el año 200. Aquí está, ubicamos el periodo formativo. Inicia el 1800 y termina en el año 200. ¿Cuántos siglos duró este periodo? 1600 años, es decir, 16 siglos. Continuamos. ¿Cuántos siglos aproximadamente floreció la cultura mochica? Nos ubicamos en la cultura mochica. Aquí estamos, la cultura mochica. Entonces, ubicamos y decimos 100 más 750 años son 850 años. Duró aproximadamente la cultura mochica. La siguiente pregunta, ¿en qué año se proclamó la independencia del Perú? En el año 1821, durante el siglo XIX. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde la independencia? Observamos la línea de tiempo. 199 años, es decir, casi 2
siglos. ¿A cuántas décadas equivalen? A 20 décadas. ¿Cuántos años faltan para el bicentenario de la República? Faltaría un año, es decir, para el próximo año 2021. En el problema número 3, Julio realizará un reportaje sobre minería en el distrito de Juliaca, Puno. Antes de salir del hotel, revisa las temperaturas máxima y mínima para el día de hoy. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre las temperaturas mínima y máxima pronosticada? Entonces, observamos nuestra línea de tiempo. Primero marcamos, dice 3 grados y entre 3 grados y 19 grados. ¿Hay cuánto de diferencia? 16 grados. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje.